Tenemos el gusto de compartir a continuación con el doctor Sócrates Bautista. Él es coordinador de gastroenterología de SEDINMAT. El 19 de mayo, dentro de pocos días, se conmemora o se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales. Le agradecemos su presencia acá en Despierta con CDN. Gracias, es un honor, gracias por la invitación. Doctor, hablemos precisamente de lo que tienen preparado para esta jornada y cuáles son las acciones que se están llevando a cabo en el país precisamente en la lucha contra este tipo de enfermedades. Mira, lo primero que me gustaría es orientar un poquito de qué son las enfermedades inflamatorias y de qué se trata todo esto. Las enfermedades inflamatorias del intestino son dos. Una es la colitis ulcerosa y la segunda es la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa es una enfermedad que afecta solamente al colon, o sea, al intestino grueso, mientras que la enfermedad de Crohn puede afectar cualquier segmento del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Entonces, la colitis ulcerosa es una enfermedad que solo afecta la mucosa y siempre empieza desde el recto, o sea, de la parte distal del tubo digestivo, hacia la parte proximal y produce múltiples úlceras en todo el colon. Y eso, bueno, le produce una diarrea sumamente importante y crónica, o sea, por más de 30 días al paciente, y eso dura meses y a veces años. Y la enfermedad de Crohn es más o menos similar, pero no es una enfermedad de la mucosa, sino es transmural, o sea que afecta todas las capas del tubo digestivo, del intestino. Entonces, al ocupar todas las capas, puede producir úlceras, fístulas y abscesos, tanto a nivel... la fístula puede ser tanto a nivel enteroentérica, o sea, dentro, como a nivel perianal. Y bueno, ahí, por ejemplo, en las mujeres pueden haber fístulas rectovaginal, en donde le sale materia fecal a las mujeres por la vagina. O sea que son enfermedades catastróficas y de una etiología que no se sabe que son inmunomediadas, o sea, son autoinmunes, y nuestro país, en el mundo, ha estado en un crecimiento sumamente importante y nuestro país no se ha quedado atrás. Nosotros en SEDINMAT tenemos una unidad que seguimos este tipo de enfermos, y por eso la voz de alarma o de alerta para que ese día no pase desapercibido en nuestro país. Bueno, a propósito de la voz de alerta, los síntomas más comunes. Bueno, depende de la enfermedad. Por ejemplo, como le dije anteriormente, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, el síntoma principal es la diarrea. Y es una diarrea en poca cantidad, lo que nosotros le llamamos pseudodiarrea, moco, y poca cantidad de materia fecal, y puede venir con sangre. La enfermedad de Crohn depende del segmento del tubo digestivo que esté afectado, van a venir los síntomas. Ahí, por ejemplo, si es en el intestino delgado que está, el síntoma principal puede ser dolor, un dolor tipo suboclusivo, que quiere decir que cuando el individuo elimina gases, se mejora. También puede tener, por aumento de las bacterias, pueden tener diarrea, pero ya son explosivas y en mayor cantidad que la colitis ulcerosa. Otro síntoma importante es la pérdida de peso. Los pacientes pierden mucho peso y se desnutren porque son enteropatías, así mismo se llaman, perdedoras de proteínas. De manera que al eliminar proteínas van a empezar a perder peso y pueden presentar edema en miembros inferiores por el tema de la desnutrición y la pérdida de albúmina. Doctor, ¿por qué el sistema digestivo recibe, digamos que una parte importante de las situaciones de salud del cuerpo humano? Inclusive, decíamos ahorita en la pausa que cuando la gente está depresiva come o le da úlcera, pero cuando está alegre come también.
O sea, es uno de los aparatos que quizá más carga operativa tiene del cuerpo humano, pero inclusive las situaciones emocionales tienen un peso importante en el sistema digestivo. ¿A qué se debe eso? Mira, hace mucho se ha estudiado, hay un síndrome que se llama síndrome de intestino irritable o colon irritable, que no es el tema, pero te voy a explicar. Nosotros tenemos lo que se llama la serotonina. La serotonina, el nombre técnico es 5-TH y tiene varias fracciones. A la 5-TH1, 5-TH2, 5-TH3, 5-TH4 y 5-TH5. Entonces, la 5-TH1 y 5-TH2 se secreta en el 95% en el sistema nervioso central y es la encargada de la depresión. La 5-TH3, 5-TH4 y 5-TH5 se secreta a nivel del tubo digestivo y se habla de que es la responsable del síndrome de intestino irritable y por eso es que cuando el individuo tiene alteración en esa hormona puede presentar esa patología que se considera funcional, pero realmente tiene un componente orgánico. De hecho, hay un medicamento que lo sacaron del mercado porque provocaba arritmia, que se llamaba Tegaserot, que era un modulador de la serotonina a nivel del tubo digestivo, y en esos pacientes que tenían todas esas manifestaciones gastrointestinales, le quitaba completamente los síntomas. De manera que, fíjate la importancia que tiene, porque el cuerpo humano es uno y todo está relacionado. Se habla del sistema nervioso entérico. O sea que cuando nosotros empezamos a buscar, tenemos respuesta. Y ahí está la respuesta, más o menos, a lo que usted me preguntó. Doctor, hablemos de diagnóstico. Es importante para este tipo de enfermedades y para jornadas como las que ustedes están llevando a cabo, hablar precisamente de cómo determinar, más allá de los síntomas que pueda presentar determinado individuo, quizás con chequeos anuales, ¿de qué manera ustedes están haciendo diagnóstico para este tipo de enfermedad? Mira, lo primero que hay que hacer es pensarla. ¿Qué pasa a nivel mundial, no solamente a nivel de República Dominicana? Que la falta de difusión de la patología. Por ejemplo, cuando yo estudié en los 80, yo hice medicina, a mí se me decía que esa enfermedad no existía en República Dominicana, que eso era en los judíos arkenazis y en los países nórdicos de Europa. Y después que yo hice mi formación en gastroenterología, nos dimos cuenta de que no era así. Ahora, no se pensaba y de hecho ha habido un repunte importante al nivel mundial de lo que son las enfermedades inflamatorias. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Lo primero es pensarlo. Dos, el diagnóstico casi siempre, por ejemplo en Europa, alrededor del 50% de la población dura alrededor de 5 años para hacer el diagnóstico, sobre todo la enfermedad de Crohn. Entonces, muchos pacientes se tratan como si fuese un síndrome de intestino irritable. Entonces, el diagnóstico, lo primero que hay que ver es la clínica del paciente. Generalmente aparecen personas jóvenes. El pico máximo está entre los 20 y los 40 años. Y de hecho, nosotros tenemos una fundación aquí en el país. Y en esa fundación hay un registro de pacientes. Y se ha visto cómo ha ido creciendo a través de los años en ese registro las enfermedades en nuestro país. Pero el diagnóstico, lo primero que hay que pensarlo. Segundo lugar, buscar la clínica del paciente, la edad, cómo empezaron, cuáles son los síntomas, si hay dolor o no hay dolor, si hay diarrea, cómo es la diarrea. Entonces, hay pruebas serológicas que nosotros podemos hacer y nos podemos dar cuenta si hay un proceso inflamatorio a nivel del intestino. Sin necesidad ni siquiera de hacerle una endoscopía. Una de ellas se llama calprotectina fecal, que se hace en la materia fecal, y ahí si la calprotectina está alta, quiere decir que hay un proceso inflamatorio dentro del tubo digestivo. Otra es la proteína C reactiva y la eritrosedimentación. Aparte de que nosotros, bueno, a nivel bioquímico vamos a encontrar una disminución en las proteínas, sobre todo en la albúmina. Bueno, ahí
el paciente, cada paciente hay que individualizarlo para hacer el diagnóstico, la pérdida de peso, los signos que tiene el paciente de desnutrición. Entonces hay que pensarlo, hay que hacerle endoscopías y con la anatomía patológica y todo lo que conlleva la clínica del paciente, nosotros podemos hacer el diagnóstico. Doctor, para finalizar, háblenos de los principales factores de riesgo. Yo hablo comida rápida o comida chatarra, aunque creo que una gran parte de la población está inmune a eso. Y mira, ese es un tema, cuando se habla de enfermedades inflamatorias, generalmente se habla de individuos genéticamente predispuestos. ¿Cuál es el gen? No lo sabemos. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama enfermedad celíaca, que es lo que el gluten es el gatillo para que el paciente presente diarrea, y una enfermedad que se llama enfermedad celíaca. Acá no es así. Acá no se sabe cuál es el gatillo. Y no se sabe si es por un proceso viral, no se sabe si es por un proceso bacteriano, que ahí juega mucho la microbiota. No se sabe si es con la contaminación ambiental que tenemos nosotros. No se sabe si es porque ya las mujeres prácticamente no paren vaginal, sino a través de cesárea, y el canal vaginal es un vehículo para que se poble la microbiota del bebé al momento de nacer, que no es lo mismo cuando pasa por el canal y absorbe esas secreciones que cuando el paciente nace por cesárea. No pasa eso. Otra posibilidad es, bueno, todas las comidas industrializadas que tenemos nosotros actualmente, que antes no existía. Cuando yo era joven, en mi casa siempre se cocinaba al mediodía, y eso ahora mismo no pasa, sobre todo con la juventud, que están con el tema de las comidas rápidas. Entonces, y además, se ha visto que a medida que los pueblos avanzan en la higiene, también disminuyen los procesos infecciosos, pero aumentan las enfermedades autoinmunes, y en este caso vemos cómo ha aumentado las enfermedades inflamatorias. Mujeres, la cesárea, mencionó la polución, el medio ambiente. Sí, gracias, doctor Sócrates. Bueno, a la orden siempre, ha sido un honor estar con ustedes. Y feliz día entonces. Gracias, igual.